Buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a llevar a cabo esta clase de manera virtual. Vamos a complementar trabajos que ustedes ya realizaron. Les había dejado de tarea que ustedes llevaran a cabo una investigación respecto a dioses mesoamericanos. Y también les dejé de tarea que ustedes complementaran un cuadro sobre culturas que, que vivieron y se desarrollaron dentro de lo que se comprende como Mesoamérica. Vamos en esta clase en particular, vamos a hacer un recorrido a estas zonas antropológicas de la América indígena, previo a que llegaran los españoles. Dentro de estas zonas antropológicas nos vamos a enfocar principalmente en Mesoamérica. ¿Por qué nos vamos a enfocar principalmente en Mesoamérica? Bueno, porque es en esta área donde se concentra actualmente lo que es nuestro país, lo que es México. Sin embargo, también nuestro país toca otra área muy importante, que es Aridoamérica. Sin embargo, nos vamos a concentrar en Mesoamérica. Vamos entonces a ver que Mesoamérica se considera un área cuyos habitantes se vieron unidos por una historia y rasgos comunes. Compartieron la creación de obras arquitectónicas, artísticas, actos religiosos, entre otros. Aunque en cada región existía un estilo propio, existen 4 fases de desarrollo de las culturas. Aquí en el cuadro vemos estas 4 fases. En primer lugar tenemos el preclásico, que se llevó a cabo a partir de hace 20.000 años antes de nuestra era a 200 después de nuestra era. Después estuvo el clásico, que es del 200 después de nuestra era al 650 después de nuestra era. Luego el epiclásico, del 650 al 800 después de nuestra era, y el posclásico, del 821 después de nuestra era. Aquí tal vez en nuestra era y después de nuestra era, probablemente ustedes no estén tan familiarizados con estos términos. Pueden ustedes tomar esto como antes de Cristo y después de Cristo. Generalmente ustedes escuchan más ese término. Podríamos decir que entonces el preclásico es 20.000 años antes de Cristo al 200 después de Cristo. El clásico sería del 200 después de Cristo al 650 después de Cristo. Luego el epiclásico es del 650 al 800 después de Cristo, y el posclásico es del 800 a 1521 después de Cristo. Dentro de estas 4 fases se desarrollaron diferentes pueblos y culturas en América, y vamos nosotros en esta presentación a conocer a cada uno de estos pueblos, de estas culturas. Pero antes de avanzar, aquí tenemos un mapa. En este mapa vemos las 3 zonas que ustedes ya identifican. Ustedes ya hicieron un mapa. Ese fue uno de sus trabajos. En su mapa ustedes en el continente americano identificaron lo que es Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Mesoamérica vemos que comprende toda esta parte. Si se fijan, esta parte es casi la parte central de lo que hoy conocemos como México, y toca varios puntos de lo que es Centroamérica. Vemos que Aridoamérica está principalmente en la zona norte. Toca algunos estados de la República, de lo que hoy conocemos como la República Mexicana, y parte de Estados Unidos, aunque consideremos que Aridoamérica, por ejemplo esta parte,
en algún momento perteneció también a México, aunque hoy en día hay algunas partes que ya le pertenecen a Estados Unidos, por ejemplo, Texas, ¿no? Arizona, etcétera. Y tenemos Oasis América. Este, este punto es un poco confuso. Los investigadores, los antropólogos, no se ponen totalmente de acuerdo en dónde se encuentra, sin embargo lo han establecido en esta zona. Entonces, tenemos que Mesoamérica se estableció desde el río Pánuco en México hasta Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, países de Centroamérica. Recordemos que varios de estos países de Centroamérica también en algún momento pertenecieron o fueron parte de México, como Guatemala. Y Aridoamérica corresponde a los actuales estados de Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y la zona sur de Estados Unidos. Los pueblos que se establecieron en este territorio eran principalmente cazadores, pescadores, recolectores, seminómadas. Si se fijan, en Mesoamérica, les decía, es la parte central de lo que hoy es México, y es una zona donde se puede llevar donde por su particularidad, por su geografía, por todos los recursos con los que contaba y con los que cuenta, se podían llevar a cabo el desarrollo de diferentes pueblos. ¿Por qué? Porque había agua, había vegetación, había la parte del mar, ríos, etc. Eso permitió que las culturas mesoamericanas prosperaran más que las culturas en Aridoamérica. Sí existieron culturas en Aridoamérica, pero para ellos era un poco más complicado establecerse o crear ciudades como las que se crearon en esta zona que cuenta con recursos naturales, con agua, con vegetación, con ríos, etc. Ahora vamos a, ya establecido qué es Mesoamérica y qué es Aridoamérica y en dónde se encuentra Oasis América. Ahora a continuación vamos a empezar a ver las diferentes culturas que, como ya les decía, se desarrollaron en 4 fases. Vamos a empezar entonces con la primera cultura. Vamos a empezar con los olmecas. Aquí en este cuadro que ustedes pueden observar, tenemos que la cultura que se tiene conocimiento como una de las más antiguas que se desarrollaron en lo que es Mesoamérica es la cultura olmeca, o también llamada la cultura madre o pueblo de jaguar. Esta cultura, la cultura olmeca, se estableció en la región del Golfo de México. Sus centros más importantes son Tres Zapotes, que se encuentra en lo que hoy conocemos como el estado de Veracruz, La Venta, que está en lo que hoy conocemos como el estado de Tabasco, y San Lorenzo, que también está en Veracruz. En el caso de Tres Zapotes, su auge o su mayor esplendor fue en el preclásico, y su manifestación cultural más importante fue la numeración. En el caso de la Venta y San Lorenzo, estos centros tuvieron su auge o su periodo más importante del año 1800 antes de Cristo al 300 después de Cristo. Su manifestación cultural más importante son las cabezas colosales y las figuras de jaguar. Vamos a ver en esta diapositiva algunos de los vestigios que se encuentran hoy en día. Si ustedes visitan, por ejemplo, el Museo de la Venta, que está en Tabasco, van a encontrar ustedes las cabezas colosales. Si ustedes observan, una característica que tienen estas cabezas colosales es que tienen rasgos que parecerían de africanos. Eso ha sido un debate que han tenido los antropólogos,
porque estos rasgos tienen mucha similitud con rasgos de africanos. Aquí vemos los vestigios que se conservan y que se han encontrado en Tres Zapotes. Esta zona arqueológica se encuentra ubicada en el estado de Veracruz. Vemos una pirámide y vemos aquí una estela, que es un sistema de numeración que ellos inventaron. Es importante mencionar que estas culturas mesoamericanas desarrollaron mucho todo lo que tiene que ver con las matemáticas. Si ustedes se fijan, vamos a encontrar en todas estas culturas pirámides, y estas pirámides solo se lograron realizar o llevar a cabo gracias a que los constructores tenían conocimientos muy amplios respecto a matemáticas. Para que se mantengan en pie es básico, ¿no? Saber matemáticas, y también tenían un gran conocimiento sobre todo lo que ellos observaban en el cielo. Es por ello que estas pirámides generalmente estaban alineadas con alguna constelación, y tenían un significado también de carácter religioso, representaban una conexión con el cosmos. Vamos ahora a ver otra zona arqueológica de la cultura olmeca. Tenemos la venta. La venta está en Tabasco. Si ustedes observan, también encontramos pirámides, y encontramos lo que es las cabezas colosales, las que les decía que tienen rasgos africanos. La venta es un museo que está en Tabasco. Cuando tengan oportunidad sería importante que lo visitaran. Es una visita obligada si visitan Tabasco. Y después vemos San Lorenzo. San Lorenzo está ubicado en Veracruz, y entre los vestigios arqueológicos más importantes están las figuras de jaguar. Aquí ven ustedes una representación de un jaguar, aquí ven otra, y si ustedes recuerdan en sus clases de historia de la primaria o de la secundaria, había vestimenta de guerreros jaguar. Ellos tenían también mucho simbolismo respecto a los animales, porque creían que al representar a estos animales ellos podían adquirir estos atributos. Un jaguar viene siendo un animal que es muy rápido, que es muy agresivo, que defiende su territorio. Es por ello que ellos tenían esa conexión con estos animales, que además eran característicos de esta zona, ¿no? De Veracruz, de Tabasco. Ahora vamos a continuar con otra de las culturas más importantes y representativas de Mesoamérica. Vamos a ver a la cultura teotihuacana. Esta cultura se desarrolló en la región del altiplano mexicano. Su centro más importante es Teotihuacán, que está aquí en el estado de México. Nosotros, al estar en los Reyes La Paz, realmente estamos muy cerca de esta zona. Y bueno, su mayor esplendor o su auge fue en el periodo clásico, que fue en el 200 a.C. al 650 después de Cristo. Sus manifestaciones culturales más importantes, y que probablemente ustedes ya visitaron o conocen, son grandes templos. Principalmente estas pirámides que son llamadas la pirámide del Sol, de la Luna. Hay grabados que representan a Quetzalcóatl,
y cuando es el solsticio de primavera, dentro de estas pirámides se ve cómo va bajando, ¿no? Quetzalcóatl, que era representado como una serpiente emplumada. Lo importante de esta cultura es que fue tan grande que incluso era más grande que Roma. Roma es una de las culturas más representativas de la humanidad, pues debemos de sentirnos orgullosos porque Teotihuacán fue mucho más grande que Roma. Que Roma era un imperio, tuvo un gran esplendor. Sin embargo, aquí en Mesoamérica, Teotihuacán era mucho más grande que lo que conocemos del Imperio Romano. Vamos a ver aquí a continuación algunas fotografías de los vestigios más importantes que se han encontrado. Vemos la pirámide del Sol. Aquí vemos representaciones de grabados del dios que era el más representativo de esta zona, que era Quetzalcóatl, que su traducción es la serpiente emplumada. Aquí vemos su representación en piedra, está grabada, está tallada. Y miren, les voy a presumir, es una visita obligatoria a conocer estos centros. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Los que ya han ido a conocer estos templos, estas pirámides, han visto la gran cantidad de gente que acude a visitarlos, y muchos de ellos son extranjeros y se conocen perfectamente todo lo que tiene que ver con la historia de esta cultura. Y es una pena, ¿no?, que a veces nosotros como mexicanos no visitemos estos sitios arqueológicos, no conozcamos su historia, y peor aún, que a veces sentimos vergüenza de nuestros orígenes. Cuando nos dicen que somos indígenas o que tenemos algún familiar indígena, o incluso si hablamos algún dialecto o lengua indígena, muchas veces nos da pena cuando deberíamos de sentirnos orgullosos. Hay muchos extranjeros europeos, por ejemplo, que su idioma oficial es el inglés. Sin embargo, muchos de ellos conservan sus lenguas originales. Ustedes van a España, en España el idioma oficial es el español, pero hay mucha gente que habla sus dialectos o idiomas. Por ejemplo, hablan el catalán y se sienten muy orgullosos, ¿no?, de hablar catalán, de hablar gallego, etc. Y aquí en México, contrario a eso, nos sentimos avergonzados, ¿no? Incluso si nuestros papás o nuestros abuelos llegan a hablar algún dialecto, alguna lengua indígena, nos da pena y ya no queremos aprender. Entonces es importante, ¿no?, que ustedes conozcan la historia de nuestro país, que a final de cuentas también es su país de ustedes, y que se sientan orgullosos de que tenemos una herencia indígena muy importante, y que, contrario a lo que a veces nos hacen pensar que los indígenas eran y son ignorantes, debemos de ver que para construir estas pirámides, estas obras monumentales, debieron de ser gente muy estudiada, muy preparada, y gente que tenía otra visión y otra cosmovisión del mundo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente cultura mesoamericana de mayor importancia. Vamos a pasar específicamente a dos, que es la zapoteca y la mixteca. Estas culturas se desarrollaron principalmente en la región oaxaqueña, lo que hoy conocemos como el estado de Oaxaca, y sus centros más importantes fueron Monte Albán, Dainzú, Mitla, Lambiteco, Sachila y Cholula, que Cholula
Mm, Cholula está principalmente en Puebla. Aquí vemos en qué periodo fue su auge cultural. En el caso de Monte Albán fue en el preclásico clásico. Dainzú fue principalmente así ya. Fue del 200 antes de nuestra era o antes de Cristo o del 1000 hasta el 1200 después de Cristo. Y aquí vemos también que en el caso de Cholula, su mayor esplendor fue en el clásico y en el posclásico. Esto incluye a los mixtecos y fue del 1100 antes de Cristo al 1400 después de Cristo. ¿Cuáles fueron las principales manifestaciones culturales? Bueno, destacan por sus centros ceremoniales, sus tumbas y elaboración de urnas funerarias y objetos de oro de gran valor. Vamos a ver a continuación algunos de los vestigios más importantes que ellos nos han heredado y que hoy en día podemos visitar. Miren, estas rocas o estos grabados, estas estelas, se encuentran en Monte Albán. Representan, bueno, tienen figura de seres humanos con algunas poses donde están como arrodillados, haciendo algunos movimientos de mano. En varias culturas se han encontrado este tipo de poses o de movimientos que tienen que ver con ¿cómo le llaman? Le llaman mudras. Es mayormente conocido como mudras. Es una posición que se hace con las manos, y esta posición que hacen con las manos tiene que ver con un aspecto que ayuda a conectar con la espiritualidad. Vean ustedes en esta estela cómo está este personaje como arrodillado, tiene una mano como en esta posición y la otra así. En algunas culturas, principalmente en las culturas asiáticas, a esto le llaman mudras. Se supone que las manos tienen una conexión en cuanto a energía, y si estas manos se ponen bajo ciertas poses, pueden atraer ciertos beneficios. Ustedes hacen mudras, los que son católicos han hecho mudras. Por ejemplo, este es un mudra. O ustedes ven, por ejemplo, las imágenes de los santos que tienen así sus manos, es un mudra. O el niño Dios que está acostado tiene sus manos como así, ¿no? Es un mudra. Y si se fijan en esta estela, en esta representación, vemos que este personaje está igual realizando una posición con las manos que tiene que ver con un aspecto espiritual. Aquí vemos igual imágenes de las ruinas de lo que es Monte Albán. Les voy a presumir, también conozco Monte Albán. Es una experiencia que si ustedes tienen la oportunidad, visiten. Les digo que a veces este tipo de sitios arqueológicos los visitan principalmente extranjeros, y vienen con libro en mano y van buscando cada una de estas piedras o estelas, y ellos a veces se saben mejor la historia de nuestro país que nosotros mismos. Miren, aquí es igual una vista panorámica de lo que quedan de esta ciudad, pero imagínense ustedes cuando estuvo en su esplendor, en su auge, lo impresionante que se debió de ver. Si así en ruinas se ve tiene una vista hermosa, imagínense cuando estaba en su mayor esplendor.
Esta fotografía igual es otra parte igual muy importante de estas culturas. Aquí es Mitla. Mitla igual tiene ruinas. Si ustedes se fijan, hay grabados y estos grabados representan el agua, representan la lluvia. Miren, aquí se ve, se ven más visibles. Representan el agua, el maíz. Miren, aquí este es el interior de uno de estos templos de Mitla. Estos grabados para ellos tenían un significado. Incluso hay grabados que representan la cruz. Para los católicos la cruz pues representa a Cristo, pero para ellos representaban los 4 puntos cardinales. Ellos ya conocían la cruz. También en Mitla es importante mencionar que Mitla cuenta con cuevas prehistóricas. Estas cuevas prehistóricas no se encuentran en cualquier parte del mundo. Se encuentran, por ejemplo, en lugares muy específicos como España. Si ustedes quieren ver cuevas prehistóricas, tendrían que viajar hasta España para poder verlas, y somos privilegiados. ¿Por qué? Porque hay cuevas prehistóricas en México, específicamente en Mitla, en Oaxaca, y lo más triste es que mucha gente no las conoce. Visitan Mitla y visitan las pirámides o estos templos de los que les mostraba las fotos, pero muy poca gente sabe que existen estas cuevas prehistóricas. Tuve la oportunidad de ir y la verdad es que los únicos visitantes eran una amiga y yo, y una persona que es como un lugareño de ese lugar. Nos acompañó a esta visita. No hay gente, muy poca gente conoce que existen estas cuevas prehistóricas, y es impresionante si ustedes entran. Hagan de cuenta que tienen que atravesar primero unos predios particulares para poder llegar a la zona de la montaña y poder caminar hasta llegar a estas cuevas prehistóricas. Los lugareños tienen la creencia de que dentro de esta montaña habitan 2 señores. Uno es el señor de la montaña, y hay que pedirle permiso para poder entrar. Cuando uno va a entrar a esta zona, tiene uno que ofrendarle algo. Llega uno, previo a entrar a la montaña, le tiene uno que pedir permiso para al señor de la montaña, para que le permita a uno regresar con bien, que no pase nada. Se le tiene que ofrendar algo. Anteriormente le ofrendaban cacao, ahora hay que ofrendarle lo que uno lleve, cacahuates, dulces, cualquier cosa. Se pinta una cruz que representa los 4 puntos cardinales, norte, sureste y oeste. Se tira ahí la ofrenda y se cubre con la tierra. ¿Por qué? Porque si no se le pide permiso, en la montaña también existe otro señor, que es el señor que habita las cuevas, que es lo equivalente al diablo, y él te puede como atrapar y ya no puedes regresar con bien. Entonces el señor de la montaña representa como al Dios bueno, ¿no? Que te va a proteger en todo tu recorrido para llegar a estas cuevas prehistóricas. De hecho, en varias de estas cuevas, hoy en día la gente también realiza brujería. Pero bueno, regresando al tema, miren, en estas cuevas se van a encontrar estos dibujos. Esta es una fotografía que tomé. Nos dice: este sitio comprende un conjunto de vestigios arqueológicos prehispánicos, es decir, antes de la llegada de los españoles, y una serie de cuevas prehistóricas y refugio rocoso con una antigüedad de más de 10.000 años. En algunos de estos refugios se han encontrado restos arqueológicos antiguos de arte rupestre.
Es decir, se encuentran ahí grabados dibujos que lo hicieron hombres prehistóricos, o sea, hombres de los inicios de la humanidad que vivían en cuevas. Es impresionante ver estos dibujos porque representan el sol. Este dibujo en específico es impresionante verlo porque parece que es un astronauta. Eso es como una persona que trae un casco de cristal. Y uno se pregunta, ¿cómo es que dibujaron a este personaje, ¿no? Surgen muchas dudas y preguntas. Este tipo de espirales siempre van a representar lo que es el infinito. Y este tipo cruz no tiene el mismo significado que la cruz cristiana o la cruz católica. Esta tiene que ver, ellos ya conocían los 4 puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste. Miren, esta es una fotografía de estos grabados rupestres. Están pintados en color rojo. Tienen más de 10.000 años de antigüedad y este grabado representa algo, ¿no?, que siempre ha sido impactante para el ser humano, como lo es el sol. Miren, aquí les muestro una fotografía. Estas son manos. Son manos de hombres prehistóricos. La tinta es en color rojo y estas manos son de un hombre o de una mujer que vivió en la prehistoria hace más de 10.000 años y se conservan. Esta es una zona de cuevas y se siguen conservando. Bueno, a continuación, ya alejándonos un poco de Mitla, nos vamos a otro lugar importante, que es Cholula. Cholula se encuentra en el estado de Puebla y les comento que la pirámide más grande del mundo no se encuentra en Egipto. La pirámide más grande del mundo está en Cholula, Puebla. Todo este cerro es una pirámide. Los españoles cuando llegaron, miren, estas son ruinas, pero todo esto es una pirámide que ya quedó cubierta por la tierra, por la vegetación, pero los españoles cuando llegaron, en la punta de la pirámide construyeron una iglesia. Tal vez algunos de ustedes ya han visitado y miren, hay que subir todas estas escaleras, bueno, todo un camino para subir estas escaleras y llegar a la punta. Y esto es una pirámide y es la pirámide más grande del mundo y se encuentra en México, no está en Egipto, no está en otros países, está aquí en México, en Puebla. Miren, aquí también tuve la fortuna y la oportunidad de ir hace algunos años. Todo esto son ruinas. Esta es la pirámide y esta es la iglesia que los españoles construyeron en la punta. Vamos ahora a ver la siguiente cultura. Si ustedes van observando, es muy interesante ver todos los vestigios, toda la herencia cultural que tenemos como mexicanos y que a veces no la apreciamos. Vamos a ver ahora la siguiente cultura, es la totonaca. Esta cultura se estableció principalmente en la costa del Golfo de México y sus centros más importantes es Tajín y Zempoala. Estos centros se encuentran en lo que hoy conocemos como Veracruz. Su auge cultural o el periodo más importante en que se desarrollaron fue en el clásico, epiclásico y posclásico, del 400 al 1200 después de Cristo. Sus manifestaciones culturales más importantes son unas esculturas denominadas las caritas sonrientes, sus templos decorados con nichos y el rito de los voladores de Papantla.
Miren, esta es una de las ruinas que se encuentran en Tajín. Vean ustedes lo impresionante que se ve hoy en día como ruina, pero imagínense cuando la gente, los totonacas vivían, cuando estaba en su esplendor, se debió de haber visto impresionante. Ahorita pues ya está restaurado, pero en su momento todo esto tuvo muchísima vida. Estas son las caritas sonrientes que les mencionaba. Son vestigios que se han encontrado sobre esta cultura, sobre los totonacas. Y vean ustedes el simbolismo, ¿no? Traen aquí en sus tocados símbolos. Ahora vamos a ver otra fotografía de ruinas. En este caso es de Zempoala. Igual vemos una base piramidal y vemos esta estructura en círculo. El círculo igual tiene un significado simbólico muy importante porque representa el infinito, el inicio y el fin. En el círculo todos son iguales, nadie está por encima de nadie. Y aquí vemos una fotografía de un rito que los totonacas realizaban y que hoy en día se sigue preservando. Se lleva a cabo en varios lugares, también en Centroamérica, pero es más característico en Papantla, Veracruz. Vemos que es un palo. Este palo tiene una medida de 18 a 40 metros. En este palo van a ver ustedes a 4 jóvenes. Estos 4 jóvenes se suben en este palo, se amarran, y cada uno de ellos representa uno de los 4 puntos cardinales: el norte, el sur, el este y el oeste. Ellos hacen este ritual para, en este caso tiene que ver con la fertilidad. Ellos representan a los hombres pájaro. Con este ritual le piden perdón al dios de la montaña, y es una forma de volar y de conectarse con el universo, de entrar en un tipo trance. Están ellos como volando, y si se fijan ustedes, aquí en la punta está una persona tocando un tambor, un instrumento que hace que ellos a la hora de estar volando entren en un trance, y tiene que ver en este caso con un ritual. Y este ritual afortunadamente se sigue conservando hoy en día. Bueno, vamos a avanzar. Ahora vamos con la siguiente cultura. La siguiente cultura tiene que ver con los toltecas. Esta cultura en la región en la que se desarrolló fue en el altiplano mexicano. En este caso, su centro ceremonial más importante es en Tula, Hidalgo, y tuvo su auge o su periodo de mayor desarrollo en el posclásico, del 800 al 1200 después de Cristo, o después de nuestra era. Vemos que entre las manifestaciones culturales más importantes, ellos realizaron templos con columnas representando a guerreros denominados los atlantes. También sobresalen la representación de Chacmol, y ellos van a desarrollar el mito de Quetzalcóatl. Aquí vemos las columnas de guerreros, los atlantes de Tula. Igual es importante mencionar que para poder desarrollar estas esculturas gigantes, monumentales, estos grabados, se debieron de haber tenido conocimientos muy precisos de matemáticas. Aquí vemos igual una representación de Chacmol. Este dios se va a encontrar en diferentes partes.
de diferentes culturas mesoamericanas. Sin embargo, es muy característico esta escultura, en este caso de Tula. Se ha discutido mucho qué representa. Se dice que era principalmente como una mesa, como un altar, donde se ponían ofrendas a los dioses. En esta parte se ponían flores, corazones, ven que eran muy dados a sacar corazones, entonces en esta parte se ponía la ofrenda, el corazón, las flores, la comida, o incluso se dice que en esta misma piedra se podía haber realizado algún sacrificio humano para darle una ofrenda a los dioses. Vamos a avanzar con la siguiente cultura. Tenemos la cultura de los tarascos. Se desarrolló en Occidente. Sus centros más importantes es Tzintzuntzan, que significa lugar de colibríes, Huatzio y Pátzcuaro. Es decir, los tarascos se desarrollaron en lo que hoy conocemos como Michoacán. El auge de su cultura fue en el posclásico del 800 a 1521, después de nuestra era, básicamente cuando llegan los españoles. Y destacan las construcciones denominadas las yacatas. Miren, aquí tenemos una foto de las yacatas. Si se fijan, igual son bases de tipo piramidal. Y vuelvo a insistirles, para poder llevar a cabo este tipo de obras, se debieron de tener conocimientos muy precisos de matemáticas, de ingeniería, de hidráulica, etcétera, para mover todo este tipo de piedras. Aquí vemos otra fotografía de las yacatas. Y ahora vamos con otra de las culturas más importantes que se desarrollaron en lo que es Mesoamérica, los mayas. Los mayas tienen su periodo de desarrollo más importante en el preclásico y clásico. Su auge cultural es del 30.000 antes de Cristo, antes de nuestra era, al 1200 después de Cristo o después de nuestra era. Ellos se asentaron principalmente en lugares como Chichén Itzá, Uxmal, en Tulum, en Quirigua, en Yaxchilán, en Tonina. Les decía que estos lugares se encuentran principalmente, Chichén Itzá se encuentra en Yucatán, Quirigua lo encontramos en Guatemala, y Yaxchilán y Tonina los encontramos en Chiapas. Y bueno, también aquí vemos que esta cultura, la cultura maya, se desarrolló en diferentes lugares, desde Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, en México y en países que les decía que en algún momento pertenecieron a lo que es México, como Belice, Guatemala y Nicaragua. Ellos se dedicaban principalmente a la agricultura. Todos estos asentamientos están en lugares donde hay mucha agua, donde hay zonas boscosas, donde se puede llevar a cabo la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, el comercio. Al haber agua, se pueden desplazar en lanchas, etcétera, etcétera. Estaban dirigidos principalmente por sacerdotes. La religión tiene un papel predominante y muy importante. Y la nobleza, su señor principal era denominado Alahuinic. La clase media se conformaba por artesanos y comerciantes, mientras la clase más baja era la de los agricultores y esclavos. Está entrecomillado esclavos porque cumplían con esa función parecida a lo que nosotros conocemos como esclavos, aunque tal vez no es correcto decirles así. Vamos a ver a continuación algunos vestigios importantes de ellos. Aquí tenemos en la diapositiva
sus principales manifestaciones culturales. Les decía, ¿no? Ellos manejaban muy bien las matemáticas. Algo que tienen en común las culturas mesoamericanas es el dominio de las matemáticas. Realizar esas obras monumentales que se siguen conservando, como son las pirámides que ya vieron en las fotos anteriores, o esos grabados, requieren saber muy bien matemáticas. Es por ello que a ustedes se les insiste mucho que manejen bien las matemáticas. La arquitectura, para poder llevar a cabo arquitectura es básico e indispensable saber de matemáticas. Y la astronomía. La astronomía tiene que ver con el cielo, con las estrellas. Y para poder calcular la distancia que existe entre las estrellas, las constelaciones, se necesita saber de matemáticas. Es por ello que les insistimos mucho que ustedes deben de dominar muy bien las matemáticas. De hecho, las pirámides, las ruinas que ustedes observan están alineadas con constelaciones que ellos ya observaban y ya conocían. Y les digo, para eso era fundamental saber matemáticas. También realizaron esculturas con fechas calendáricas. El calendario tiene que ver con matemáticas. Y la narración de eventos llamadas estelas. Ellos creían mucho en la influencia que tenían las estrellas, porque los veían como dioses, ¿no? Era lo que pasa en el cielo, pasa en la tierra, estamos conectados. Es por ello que ellos manejaban mucho las matemáticas, y sus calendarios incluso son más precisos que los calendarios que vinieron de Europa, de nuestros conquistadores. Ellos sabían a la perfección calcular lo que eran lo que son los eclipses, los solsticios. Es por eso que, por ejemplo, ustedes han visto que cuando es el solsticio de primavera, mucha gente va a Teotihuacán. ¿Por qué? Porque es impresionante ver cómo en las pirámides va bajando como una serpiente, ¿no? Y para poder llevar a cabo ese efecto de esa sombra que va bajando, se necesita conocer de matemáticas. Conocían los números. De hecho, ellos ya conocían el cero, que otras culturas, como las europeas, no lo conocían. Y manejaban dos calendarios, el calendario civil y el religioso. Vamos a ver a continuación algunas de sus ruinas arqueológicas más importantes. Aquí tenemos esta pirámide que está, bueno, es en Chichén Itzá. Véanla, ¿no? Los escalones, lo que tuvieron que saber ellos de ángulos, arquitectura, matemáticas. Ahora tenemos las ruinas de Uxmal. Posteriormente tenemos ruinas en Tulum. Miren, se encuentran en asentamientos donde hay vegetación y hay agua. El agua va a ser fundamental para que estas culturas puedan desarrollarse. Aquí vemos unas ruinas en Quirigua, en Guatemala, igual ruinas piramidales. Después vemos estas ruinas de Yaxchilán, que se encuentran en Chiapas. Vean ustedes lo impresionante, los detalles que tienen como ruinas, pero cuando estuvieron en su esplendor debieron de verse impresionantes. Y luego tenemos igual ruinas que están en Chiapas. Aquí es Tomina, vemos más pirámides, vemos aquí representaciones humanas. Y también en esta cultura vemos que se repiten algunos dioses. Aquí está Chac. Chac ya también lo habíamos visto en la cultura en Tula Hidalgo. Aquí lo vemos bajo otra representación. Igual está recostado sobre su espalda, apoyándose en sus piernas, de manera erguida su cabeza.
Y en esta parte es donde les digo que se cree que se ponían las ofrendas, que podrían ser desde flores, desde comida, desde incienso, hasta corazones humanos. Y aquí vemos otro grabado de Kukulcán. Kukulcán representa el viento, aunque Kukulcán ya vimos que en otras culturas mesoamericanas es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y bueno, aquí vemos una de las estelas, que son piedras grabadas. En lo particular, yo creo que ustedes han escuchado hablar sobre esta estela, que es conocida como el astronauta. Hay mucha polémica porque se dice que es un grabado que representa a un astronauta. Aquí vemos debió de haber sido un sacerdote. Está como sentado. Su nariz tiene que ver mucho si ustedes viajan, por ejemplo, a estas zonas de Yucatán, tienen este tipo de nariz. Entonces, si se fijan, su nariz está pegada como algo que dicen que es oxígeno, un tanque de oxígeno, porque va al espacio. Aquí sus manos van como manejando un tablero, pero les digo, son solamente especulaciones. Miren, aquí vemos cómo lo representan. Esta es la estela, el grabado, y aquí es cómo lo han digitalizado, que va sentado, lleva algo para respirar y va manejando y sus pies van en unos pedales. Pero les digo, estas son solamente especulaciones. Los antropólogos dicen que no, que esto solamente lo está inventando gente muy fantasiosa. Sin embargo, pues es importante, ¿no?, que ustedes vean cómo debemos de estar atentos, conocer la cultura de nuestro país. Vamos a nos faltó una de las culturas más importantes, pero para esa cultura les voy a grabar un video en especial, o les voy a dar una clase en especial, porque tiene que ver con los mexicas. Es una cultura que vale la pena verla en lo particular, no porque todas estas culturas que vimos no tengan esa importancia. Sin embargo, los mexicas estuvieron establecidos principalmente en la parte central de nuestro país, que es la zona en la que pues nosotros habitamos, ¿no? Todo esto que tiene que ver con lo que hoy conocemos como el centro histórico, el Zócalo, toda esta parte que tiene que ver con Texcoco. Y nosotros en particular, que estamos dentro de los Reyes La Paz, ustedes han visto que tenemos ruinas, también tenemos unas pirámides pequeñas. Probablemente varios de ustedes ya las han visto. Si no las han visto, les recomiendo que si pueden darse una vuelta. Están, como referencia, están los bancos, y más adelante está los semáforos, y luego está como una universidad que se llama Humanitas. Está sobre la carretera. Bueno, de Humanitas se pasan a la parte de enfrente de la carretera, como si fueran en dirección hacia Texcoco, pero se meten en esa calle, y en esa calle los va a sacar a lo que son las ruinas, ¿no?, que tenemos en los Reyes La Paz, y vale la pena, ¿no?, que las conozcan. A veces tenemos todo muy, muy cerca y no lo conocemos. También hay ruinas en Pochotes, en Chimalhuacán. Se llama Pochotes porque hay unos árboles que son llamados pochotes, y son como muy característicos de esta zona. Y bueno, los que han conocido Texcoco, están los baños de Nezahualcóyotl, etcétera, ¿no? Es por eso que vamos a dejar esta cultura a los mexicas para una clase en particular. Sin embargo, espero que con este recorrido que hicimos les sirva para poder complementar su cuadro que ustedes llevaron a cabo. Espero que igual con su investigación de dioses mesoamericanos les quede también un poco más claro y reforzado esta parte que estamos viendo sobre la historia de México.
Y les repito, cuando tengan oportunidad de conocer una zona arqueológica aquí en México, eh, aprendan, estudien, revisen, pregunten, hay guías. Esperemos salir pronto de esta pandemia para que ustedes puedan viajar. Eh, y les digo, no, a veces no tenemos que viajar tan lejos, ¿no? Dentro de nuestro municipio hay una zona arqueológica que incluso, como es muy pequeña, simplemente está como cercada con tela de alambre y ustedes la pueden ver desde afuera. O en Chimalhuacán, les digo, están los pochotes, igual pueden entrar, y si llevan su credencial o si quieren pagar su entrada, más de 15 pesos no se gastan, y probablemente varios de ustedes tengan familia o en algún estado de la República, y igual tengan conocimiento de sitios arqueológicos. Visítenlos, hay que sentirnos orgullosos de ser mexicanos, de tener estas ruinas. Créanme, no, México no le tiene que envidiar nada a otras ruinas. Tuve la oportunidad de conocer ruinas, por ejemplo, en Pompeya, que está en Roma. Si ustedes han escuchado hablar de Pompeya, es una ciudad que hizo, bueno, que quedó sepultada por la lava del volcán del Vesubio, y hay incluso imágenes, ¿no? de gente que quedó petrificada, le cayó encima la lava y ahí quedó, ¿no? Es muy impresionante ver, por ejemplo, ese tipo de ruinas en Pompeya, en Italia, pero, pero las ruinas que tenemos en Teotihuacán, aquí en el centro histórico, eh, en toda esta zona, ¿no? Del centro, del sur, de Oaxaca, de Hidalgo, etcétera, no le piden nada a ruinas en el extranjero. Hay que sentirnos orgullosos. Y ustedes, sus papás, sus abuelos, hablan algún dialecto, lengua indígena, traten de preservarlo. Estudiar una lengua indígena en una universidad como la UNAM u otra es muy caro. No cualquiera habla una lengua indígena, pero a veces les digo, ¿no? Nos da pena o renegamos de nuestros orígenes. Y también a veces nos da pena decir que tenemos orígenes o que tenemos rasgos indígenas. Y la verdad es que nos debemos de sentir orgullosos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra identidad. Nacimos en México, no podemos sentirnos a disgusto, ¿no? Con nuestras raíces. Al contrario, es parte de un orgullo nacional que nosotros debemos de tener. Ver este tipo de vestigios arqueológicos nos debe de hacer sentir orgullosos, ¿no? Porque no cualquiera los tiene. Si ustedes, por ejemplo, van a Estados Unidos, ellos pues sí tienen muchas cosas que mostrar, ¿no? Pero tienen cosas que mostrar como más artificiales, ¿no? Como Disneylandia, como Las Vegas, como ese tipo de lugares, pero ellos no tienen este tipo de ruinas o de vestigios. Es por eso que muchos europeos, muchos estadounidenses, muchos canadienses, muchos asiáticos visitan México y quedan maravillados y encantados, ¿no? Porque en sus países no logran ver toda esta variedad pues de regalos, ¿no? Culturales que nos heredaron nuestros antepasados. O sea, vean, ¿no? Tan solo vean estas esculturas, ¿no? De los atlantes, ¿no? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que nosotros podemos, ¿no? Llevar a cabo unos tallados o este ritual de los voladores de Papantla, ¿no? Yo no he tenido oportunidad de verlos, pero en cuanto pueda lo voy a hacer. Vean estas ruinas, ¿no? O sea, están hermosas, y les digo, si ustedes se imaginan cómo era cuando estaban en su auge, en su apogeo, la verdad es que debió de ser impresionante. Vean los templos. Les mostré algunas fotos de lugares que he tenido la oportunidad de conocer, y eso es miren estas ruinas, o más bien estas pinturas rupestres, más de 10,000 años, ¿no? Y se siguen conservando, y vean, ¿no? O sea, estas manos son de una persona de hace 10,000 años. O sea, es impresionante, ¿no?
Bueno, les voy a dejar de tarea ver un video. Este video tiene que ver con una diosa que hoy en día tiene presencia. Esta diosa era venerada principalmente por los mexicas y hoy en día se sigue preservando su adoración, pero ahora bajo otra advocación. Ahora la conocemos como la Virgen de Guadalupe. Les voy a mandar la liga del video. Ustedes tienen que ver ese video. Después de que vean el video, ustedes van a elaborar un ensayo de una cuartilla donde ustedes me den su impresión, qué les hizo sentir ver ese video, qué opinión tienen. Y bueno, lo ideal de este, o más bien lo que pretendo con este ensayo es que ustedes argumenten, redacten y den su opinión sobre, en este caso, sobre esta diosa. Se los dejo en Classroom y de igual forma se los mando al grupo de WhatsApp para que lo vean, y van a tener hasta el día viernes para entregar ese ensayo. Es una cuartilla. Por el momento me despido, muchachos. Me dio gusto que tomen esta clase y nos vemos en la siguiente. Gracias, cuídense.